Bienvenidos a nuestro programa de paso, el legendario caballo peruano. Soy Antonella Navarro y en esta edición conoceremos a uno de los equinos más representativos de nuestra serranía. El tema de hoy es el caballo chumbivilcano. La nobleza es fiel herencia de su raza y su paso ya se ha hecho tradición. Es tan suave al avanzar y tan peruano al cabalgar. Lleva el sello de señorito en el andar. Los caballos chumbivilcanos son ágiles y fuertes ejemplares que provienen de la región del Cusco. Desde muy temprana edad, los aguerridos pobladores de la provincia de Chumbivilcas montan estos maravillosos equinos que han acompañado a los jinetes peruanos desde hace varios siglos. La provincia cusqueña de Chumbivilcas es una importante zona ganadera que es muy conocida por sus diestros jinetes que montan los caballos de una manera excepcional. En este lugar, las costumbres y tradiciones giran en torno a los equinos, pues los pobladores suelen organizar carreras, rodeos y capeos de toros en los que se luce la gran agilidad y bravura del caballo chumbivilcano. Un fuerte y portentoso ejemplar que nació en estas tierras y destaca en todo el Ande. Chumbivilcas, como decía, es una de las 13 provincias del departamento del Cusco. Es una provincia de la zona alta, colinda con Arequipa y Puno. Chumbivilcanos son grandes jinetes. Siempre han sido grandes jinetes porque prácticamente es su medio de vida. Los españoles trajeron los primeros caballos a suelo peruano en el siglo XVI. En aquella época, estos ejemplares eran de vital importancia, pues era el principal medio de transporte que permitía a los jinetes recorrer grandes distancias. Es por ello que durante los años de la colonia, la crianza y el uso de equinos se extendió por diferentes zonas del país y Cusco no fue la excepción. Entonces el caballo era también un personaje que daba hidalguía, que ratificaba la cuestión de la nobleza, en general los propietarios de caballos eran personajes que tenían pues, reconocimiento por su poder económico, porque eran prácticamente los animales de transporte más importantes que entonces existían. Justamente por esos años, el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega vivió su niñez y adolescencia en la ciudad del Cusco. Fue ahí donde este escritor de padre español y madre de la nobleza inca se convirtió en un hábil jinete, experto en el arte de la doma y la equitación. Esta experiencia vivida y narrada por Garcilaso revela que los caballos estuvieron presentes en la ciudad imperial desde los primeros años de la conquista. El padre de Garcilaso, el capitán Garcilaso de la Vega, era jinete, tenía caballos, y él como adolescente asume rápidamente esa identidad de seguir la tradición de su padre, de tal manera que en su crónica pondera mucho la presencia de los caballos conquistadores en las primeras expediciones. Habla mucho también de la presencia de los caballos en la conquista de la Florida por Hernández Soto, y él mismo en Montilla se convirtió en un criador de caballos finos, caballos de paso. Durante la época de la colonia, muchos pueblos del Ande se dedicaron a la agricultura. Pero ese no fue el caso de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que se convirtió en una zona ganadera debido a sus extensas llanuras que facilitaban la crianza de vacas, ovejas, entre otros animales. Fue así que se requirió del uso de caballos para poder controlar a la gran cantidad de ganado que tenían en estas tierras. O sea, los yacuaces son gente de altura que se dedica al pastoreo. Entre estos animales que ellos van adaptando, el caballo es algo que va a ser muy importante para la vida cotidiana y para la economía de la población de Chumbivilcas.
Los caballos que los españoles llevaron a las zonas altoandinas, como Chumbivilcas, tuvieron que adaptarse a la difícil geografía y a las duras condiciones climáticas propias de la sierra. Con los años, este proceso de adaptación dio como resultado el nacimiento de nuevas generaciones de equinos que se caracterizaban por su gran fortaleza y resistencia. Así fue como nació el caballo peruano en el Ande, que según el ingeniero Carlos Luna de la Fuente, se dividen en 3 subtipos: el morochuco, de Pampa Cangallo, el pichiguano, del Cusco, y el caballo chumbivilcano, que es parte de esta misma región. Sí, son caballos bien constituidos, bien rudos, se adecúan a temperaturas muy gélidas, muy frías, por tanto requieren pues además de movilizarse en zonas áridas, lleno de breñas, ¿no? De tal manera que los cascos y las patas y el cuerpo mismo va adquiriendo una particularidad de adecuarse al mundo de la naturaleza y la geografía inmediata. Bueno, siempre los caballos han sido animales muy importantes en la vida de los pueblos, generalmente para movilizarse de un lugar a otro, para transportar cargas y eventualmente también para participar en actividades festivas como carreras de caballos, toreo, a capas, ¿no? En ciertos momentos de la vida provinciana. El caballo chumbivilcano es un equino fuerte, ágil y veloz, que se desplaza con gran soltura por las llanuras de esta provincia cusqueña, ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los habitantes de la zona los montan desde muy pequeños y es por ello que con el tiempo se convierten en eximios jinetes. Estos equinos son utilizados principalmente como medio de transporte y también para el trabajo en el campo. Bueno, el caballo en Chumbivilcas es un elemento esencial, siempre fue, desde hace algunos cientos de años, desde que llegó el caballo con los españoles y se generó ahí una convivencia con el habitante altoandino. El caballo ha sido esencial en la vida de los habitantes de Chumbivilcas y de todas las provincias altas de Cusco, porque solo así podían movilizarse de un lado para otro, llevar sus mercaderías, traerlas, llevar los productos que ellos producen, traer productos de los famosos arrieros. Los pobladores chumbivilcanos se dedican a las actividades ganaderas desde los tiempos de la colonia. Ellos producen una serie de productos como leche, queso, carne y cuero, que en esos años les permitió realizar intercambios comerciales con los llamados arrieros, hombres que sobre sus mulas y caballos iban de poblado en poblado para vender y comprar alimentos, así como otras mercancías. Todo lo que producía lana de alpaca, lana de oveja, artículos de cuero, carne, el gran productor de carne, Chumbivilcas, gran productor de carne de vacuno, de ovino. Entonces en el intercambio comercial el caballo, la mula, el burro, pero sobre todo el caballo y la mula han sido grandes precursores, han sido la base de la economía de Chumbivilcas desde centenares de años. Varios de estos arrieros eran los famosos gauchos, jinetes de gran destreza y valor que habrían tenido cierta influencia en la doma de los caballos y en la forma de vestir de los hombres chumbivilcanos, que actualmente son muy conocidos por montar a los equinos con gran bravura y coraje. Y estamos de vuelta con De Paso, el legendario caballo peruano. Los caballos chumbivilcanos han estado presentes en importantes episodios de nuestra historia. Formaron parte de la rebelión de Túpac Amaru II y hasta participaron en la lucha por la independencia. La actividad ganadera en Chumbivilcas atrajo durante la colonia los llamados gauchos, jinetes argentinos provenientes de Tucumán y también del altiplano, que llegaban a estas tierras para comercializar sus productos. Pero el impresionante dominio que estos foráneos tenían de sus equinos habría impactado a los pobladores de esta zona cusqueña, que también cabalgaban sobre sus caballos como nadie lo había hecho en el Ande peruano. Fue así que se inició un mutuo aprendizaje, que enriqueció la forma que tenían los chumbivilcanos
de amansar y adiestrar a estos recios animales. Hay un enriquecimiento en estos intercambios comerciales y geográficos con la zona argentina, Tucumán. La zona Salta, Jujuy y Argentina están muy vinculados al Perú en la época colonial, a Cusco y a la Sierra Central. Se cree que el intercambio comercial y cultural con estos jinetes provenientes de las pampas argentinas también habría influenciado en la peculiar manera de vestir que tienen los hombres chumbivilcanos. El chumbivilcano tiene de una manera de vestir particular y de vivir también particular, ¿no? Adaptada a sus propias circunstancias, adaptada a su clima. Por ejemplo, usan mucho el caballo, por lo tanto siempre están con pantalón de montar, que es una vestimenta especial con cuero, por eso se llaman jarabotas. Tienen botas de cuero, espuelas, un pantalón de lana con bordes de cuero, saco o casaca de cuero, por supuesto camisa, y siempre el sombrero chumbivilcano hecho de lana de oveja, un sombrero de ala ancha, o también un sombrero norteño adaptado a las circunstancias de Chumbivilcas, sombrero de ala ancha siempre para protegerlo del sol, del frío. Un famoso arriero cusqueño fue José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Antes de ser el líder de la rebelión, con la que pasó a la historia, este hombre combativo se dedicó a los intercambios comerciales en la zona sur del país. En aquel entonces, los arrieros solían recorrer grandes distancias montados sobre sus caballos, mientras los productos y mercancías solían ser cargados por las mulas. Túpac Amaru era un cacique que se dedicaba a la actividad comercial. Se dice que tenía recuas de mulas y de caballos con las cuales transportaba productos de la zona, probablemente tubérculos, maíz, lana, ¿no? Charqui, en fin, que son los productos que necesitaban en las zonas mineras, particularmente en la zona de Potosí, ¿no? Para el abastecimiento de los trabajadores era necesario el soporte alimentario, el soporte del vestuario y capaz también la venta de coca, ¿no? Que en la zona del Cusco ya se producía con cantidades más o menos considerables. Cuando el 4 de noviembre de 1780 estalla la rebelión de Túpac Amaru, un gran número de cusqueños se unieron a la lucha, entre ellos los pobladores de Chumbivilcas, que eran conocidos por su gran coraje y temperamento aguerrido. Fue así que estos habitantes y sus portentosos caballos chumbivilcanos estuvieron presentes en una de las rebeliones más importantes del país, que buscó frenar los abusos de las autoridades españolas en desmedro de la población indígena. En la revolución de Túpac Amaru, la caballería jugó un papel muy importante, porque los hombres de a pie no podían realmente avanzar ni movilizarse, ni vituallas, ni digamos acciones bélicas. Entonces los caballos tuvieron un papel protagónico, tanto en el lado de los propios tupamaristas como también de los realistas. Túpac Amaru II era muy hábil montando el caballo, al igual que su esposa y lugarteniente Micaela Bastidas. Esta valerosa mujer usaba estos ejemplares caballares para visitar los pueblos cusqueños con el fin de animar a la población a unirse a la rebelión. Además, hay testimonios que señalan que Micaela Bastidas solía arengar a las tropas montando con gran destreza a los equinos de la zona. Incluso, ella misma se habría encargado de la organización de los chasquis a caballo, que mantenían comunicadas a las huestes rebeldes en todo el Alto Perú. Era una mujer muy valiente, que daba indicaciones mucho más violentas, más radicales a Túpac Amaru. Más bien él era un poco más ponderado. El doctor Pablo Macera, en una iconografía, que es una pintura del siglo XVIII, muestra justamente a Túpac Amaru con su sombrero clásico y cabalgando un caballo probablemente chumbivilcano. Durante la rebelión, hubo varios líderes chumbivilcanos, como el capitán Tomás Parvina, que murió en el campo de batalla negándose a renunciar a los ideales de la revuelta. También estuvo Ramón Ponce, quien tomó la hacienda de Pisquicocha para conseguir provisiones para las tropas de Túpac Amaru. Parvina y Ponce eran comuneros de Chumbivilcas
tenían un liderazgo que les permitía representar su comunidad y obviamente todos los miembros de la comunidad lo apoyaban y luchaban a favor de Túpac Amaru, porque encontraron la figura de Túpac Amaru prácticamente la figura del libertador, la figura de la reconstitución del mundo de los incas. Los bravos jinetes y fieros caballos chumbivilcanos también estuvieron presentes en la lucha por la independencia. Sin embargo, ellos participaron en ambos bandos, pues algunos fueron reclutados por las fuerzas realistas, mientras otros se sumaron a la causa libertaria. Estos hombres a caballo y sus equinos fueron muy solicitados por su agilidad y velocidad a la hora del combate. En las luchas de los ejércitos hay por un lado los hombres de a pie, los soldados que van a guerrear cuerpo a cuerpo, pero básicamente el que comanda lo decisivo son las caballerías. Y las caballerías en este caso con animales muy fuertes, muy veloces como los chumbivilcanos, los brochucos, fueron importantes en las guerrillas, las montoneras. En la actualidad, los jinetes y equinos chumbivilcanos siguen siendo el principal atractivo de esta provincia cusqueña. Su vistosa vestimenta, así como sus inigualables carreras de caballos, son parte de sus costumbres y tradiciones, en las que se ha fusionado de manera excepcional lo hispano con lo andino. Pero todos estos detalles los conoceremos tras la pausa. Y estamos de vuelta con De Paso, el legendario caballo peruano. Los bravos jinetes que montan a los ejemplares chumbivilcanos son los llamados corilazos. Estos hombres dominan a sus equinos como nadie y participan con ellos en los capeos de toros y en intensas carreras de caballos. ¡Ole, toro! ¡Pasa, toro! La bravura y el coraje define el alma de los avesados jinetes chumbivilcanos. A ellos se les denomina corilazos y son especialistas en domar al caballo y montarlo con suma destreza. Además, son expertos en el laceo, una actividad que consiste en atrapar al ganado con un lazo o soga de cuero mientras se está cabalgando. ¿Qué es jorilazo? Lazo de oro. Jori es oro, lazo, la soga de cuero. Entonces ellos son maestros en el arte de enlazar las reses con el lazo. ¡Ay, toro bravo, San, pues aquí te espero! ¡Ay, toro bravo, San, pues aquí te espero! Los corilazos llaman poderosamente la atención por su singular atuendo propio de un vaquero del Ande. Ellos visten botas con espuelas, prendas de cuero con adornos de metal, grandes sombreros y un lazo o soga amarrado a su pecho, un estilo que se asemeja mucho al de los guachos argentinos o al de los cowboys norteamericanos. Estos jinetes de presencia imponente han logrado un perfecto binomio con el caballo chumbivilcano. Y de muy niños van al caballo y a lo largo de toda la niñez y juventud van aprendiendo toda la parafernalia de manejar el caballo, es decir, domar al caballo. Hay maneras de domar al caballo para que éste sea dócil, ¿no? De un caballo chúcaro, un caballo cerril, a convertirlo en un manso amigo del hombre. Hay una distancia enorme. Ellos conviven con el caballo en toda su vida. Podría decirse que hay una íntima vinculación entre el caballo y el hombre en todas las provincias altas y en particular en Chumbivilcas. Durante las festividades, los corilazos son las estrellas en Chumbivilcas. Y es que todas las actividades giran en torno a ellos y a sus vigorosos equinos. Una de ellas es la tradicional carrera de caballos, en la que se pone a prueba la habilidad de los jinetes y se ve la gran velocidad que pueden alcanzar estos fabulosos ejemplares. Carreras de caballos de diversa orden, no como hay acá en Lima, no, en Monterrico, no, pues son otras carreras hechas a la propia realidad, más cortas, pero donde el carácter rebelde del chumbivilcano se impone.
Lo hispano y lo andino se mezclan en las costumbres ancestrales que tiene el pueblo chumbivilcano. Por ejemplo, en esta zona altoandina se practica el capeo de toros a caballo, una tradición que aprendieron de los españoles. Aquí el protagonista es el valiente Corilazo, que capea a un toro embravecido mientras monta a un equino. Digamos la tradición española, ¿no?, de la corrida de toros con jinetes que son, no solamente capean, en algunos casos también dan las estocadas, las banderillas, o en este caso las corridas de las fiestas populares. Pero lo andino también está muy presente en los chumbivilcanos, sobre todo en las representaciones artísticas. Por ejemplo, los corilazos no solo son brillantes jinetes, sino también talentosos cantantes que entonan temas en castellano y en quechua. Estos artistas han compuesto una serie de canciones, muchas de las cuales están dedicadas a sus fieles caballos. Los corilazos tienen su propio folclore. Es una música andina muy particular en que especialmente las mujeres y también los varones tienen su propia versión del huayno. No es el huayno que podemos escuchar en otras regiones del país. Es una voz muy aguda. Vamos, Bariloche, temas, no me cachaba. Temas como Caballo Mala Cara, Caballito de mala cara, mala suerte habías tenido. Caballito de mala cara, mala suerte habías tenido. Dueño chaique, preso canancama, pirajuaira, si hay un cruzunque. Dueño chaique, preso canancama, pirajuaira, si hay un cruzunque. o Caballo Mañoso, son entonados por estos talentosos jinetes del Ande. En Chumbivilcas hay varias agrupaciones musicales, como los elegantes corilazos. Desterrado me encuentro lejos de mi tierra. Desterrado me encuentro lejos de mi tierra. Tratando de olvidar penas y sufrimientos. Cantando al compás de mi linda guitarra, de mi linda guitarra. Que con sus guitarras entonan huaynos, que resaltan sus tradiciones y costumbres. El sentimiento del chumbivilcano es tan intenso al caballo porque es parte de su hábitat, es parte de su vida individual, colectiva y su vida social y cotidiana y comercial, ¿no? No podemos dejar de mencionar una importante festividad que se realiza en Chumbivilcas. Se trata de la Herranza, que es la principal fiesta del ganado. La herranza son ritos de fertilidad que hacen los pueblos andinos, particularmente los pastores, para que la protección de sus dioses sean estos andinos como los apus y los dioses católicos, particularmente el apóstol Santiago, sean los benefactores no solamente para la salud y la reproducción de sus animales, que podrían ser ovejas, que podrían ser bueyes o podrían ser caballos, sino también para el hecho de que el comercio, ¿no?, la venta sea mucho más eficaz, mucho más productiva. Esta celebración ha fusionado las creencias andinas con las hispanas de una manera muy singular, pues los pobladores se encomiendan el cuidado de sus caballos y otros animales
tanto a los apus como al apóstol Santiago. En realidad la figura del apóstol Santiago es bien interesante porque es un símbolo que, siendo guerrero en su inicio, siendo mataíno, matamoros, la población andina lo tuvo con una acción de contracultura, lo reapropiaron y le convirtieron en un apóstol, en Taita Shanti, ¿no? Benefactor del ganado. El caballo chumbivilcano y sus jinetes conocidos como los corilazos dan vida a una serie de tradiciones y costumbres que se han conservado durante siglos y que resaltan la enorme riqueza cultural que tienen los diversos pueblos de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición, en la que conocimos más sobre el valeroso y aguerrido caballo chumbivilcano. Nos reencontramos la próxima semana en De Paso, el legendario caballo peruano. Feliz fin de semana para todos ustedes. La nobleza es fiel herencia de su raza y su paso ya se ha hecho tradición. Es tan suave al avanzar y tan peruano el cabalgar, lleva el sello de señor.